penetrados, indica el informe de Lazo, por el narcotráfico, entidades bancarias y financieras, organizaciones en general que se dedican también a organizar supuestas actividades de producción y que dan inclusive, entre comillas, empleo, que viene plata del narco lavado en la República del Ecuador. Un Estado paralelo completamente organizado en el que el tema laboral de una u otra manera indirectamente incide, porque lógicamente trabajadores que dejan de actuar y ponen su negocio de emprendimiento tienen que pagar vacuna, o que ingresen a trabajar en empresas que más adelante se detectan están lavando plata a través de actividades ilícitas de exportación en este país. En ese escenario, ya el tema de ustedes, don Mesías, no es solamente la lucha por el tema del sueldo y salario, la seguridad del trabajador. El tema ya tiene que ver con la composición de un Estado en el que también se requiere del Frente Unitario y las centrales sindicales para ver qué aportan para salir del primer gravísimo problema que tenemos cerrando este año, que es estar en manos del narcotráfico a nivel nacional. En todos los órdenes, como dice este informe, está penetrado el narcotráfico y no se escapan, inclusive ciudadanos que realizan actividades en distintas áreas en este país. Ya no sabemos quién es quién en el Ecuador. Don Mesías, buenos días, adelante. Buenos días, don Emilio. Buenos días a todos los que hacen este medio y a los ecuatorianos y ecuatorianas. Mire, el FUT, la CEDOCUT, jamás hemos estado solo en una línea, por salarios o por empleo o por... Siempre hemos estado por salarios, que es una parte central; dos, por un empleo digno; tres, por la seguridad; cuatro, por la salud; quinto, por la educación; y también no a la privatización, que es una defensa de los bienes de los ecuatorianos. Esa ha sido y es nuestra línea. La preocupación grande que ahora es la inseguridad, y la inseguridad acompañada de la corrupción que está institucionalizada. Eso es lo más grave que existe dentro de eso. Eso lo habíamos discutido con el gobierno, como usted dice, del fracaso del señor Lazo, una vez que nos dio una audiencia. Le dijimos, mire, nosotros queremos que ponga funcionarios éticos, honestos, y funcionarios que vengan a defender el país. Y segundo, que usted barra y que hagamos una minga contra la corrupción. Esa fue nuestra propuesta, es nuestra propuesta. Igual al gobierno actual le decimos, aquí, dentro de todo este proceso, él tiene que pensar que no es el presidente de las empresas, de la banca o de las multinacionales, sino el presidente de 18 millones de ecuatorianos. Esa es nuestra propuesta, eso es lo que venimos haciendo y lo que hemos venido trabajando dentro de este país. La inseguridad para el país es grande, la inseguridad es muy dura de la que se está pasando, y no entendemos cómo y de qué manera la tiene que el gobierno hacerla. No solo el gobierno, aquí sí hay que ser francos, aquí tiene que haber una unidad del pueblo ecuatoriano, una unidad de todos y todos, de las cámaras que ofrecen 12 centavos de aumento salarial. Debe de pensar que aquí el país, para poder vivir, tiene que y poder salir de tanta lacra que hay ahora, como la corrupción y la inseguridad, es empleo digno, no empleo como quieren dar, pagando a medias, pagando la mitad, pagando todo ese proceso. Eso no es empleo. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Don Mesías, entrando ya en materia, Primicias hoy nos indica que los miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Salario se reunieron este 1 de diciembre, el viernes, ¿no?, para decidir cuál sería el salario básico unificado, pero nuevamente, tal como se ha mantenido en los últimos días, no hubo consenso. Actualmente el salario básico está en 450. Ustedes, frente a ese salario actual,
qué proponían exactamente, qué proponían los empleadores, don Mesías, y al no haber punto de acuerdo, se indica que ya la decisión la tomaría directamente el Decirle al gobierno Ecuador, el día 22. ¿Nos explica eso? decirle al Ecuador, Ya. Se nos congeló la señal. porque hay dos canastas, una de la pobreza y otra, y como usted conoce, otra de los empleadores, lo que nosotros sabemos decir. La dos. Pero en las provincias ya subió, en Quito está 821, en Cuenca está 813,33. Esa es la que nosotros habíamos llevado como sustento técnico, basándonos en el artículo 328 de la Constitución, que es la igualdad que debe de ir a corte. La canasta vital, que es la otra, está hasta ahorita en 552,1. Estos son del INE, no de nosotros, para que no digan que es de política que está. Los empleadores llevaron una estrategia de siempre, que están quebrados, que todas las enfermedades que ha habido últimamente, el COVID ha dejado realmente... Y ya se avanzaron, sin estar todavía, ya dijeron, y ya viene... Nosotros les habíamos hecho ver ahí, y dónde está el ejercicio que debemos de hacer, si ha cobrado el anterior gobierno para que mejore la economía, para crear empleo, si ellos han creado algún empleo dentro de todo ese nivel. Y ellos plantean que el estudio es técnico y de inflación. Eso está publicado, está en los diarios, ellos lo publicaron, que dicen $4.12, que en la práctica ecuatorianos y ecuatorianas eso se llama decirle al Ecuador, te damos estas limosnas como dan a las mayorcitos que andan en las casas y sale un señor y les regala 2 centavos. Así no se trata la realidad. Pero también dijeron que ellos quieren salario digno y empleo digno. Nosotros les dijimos que el salario digno y el empleo digno, que es universal, según la Organización Internacional del Trabajo, está realmente que debe de ir acorde a la Constitución, acorde al salario y acorde a la canasta. Nosotros les planteamos que por lo menos llegáramos a un acuerdo, que fuéramos avanzando a la canasta básica, que ni el salario está lejos de la canasta básica y lejos de la canasta también vital, que es del pueblo, que es de los pobres, dentro de todo ese nivel. Ellos dijeron que no pueden realmente hacerlo dentro de eso, que no pueden, que eso es una cuestión política, y en cuestión política ellos no aceptan porque es ilegal. Se mantuvieron antes con el ministro pasado en esa forma, y ahora en la última, cuando hubo un debate y diálogo, tanto luchar, llegaron a $10, que dijeron 9 centavos, y sumando llegaba a $10. Pero ellos planteaban que ahí no debe de acordarse, que debe de ir al salario digno. Nosotros decimos, todo aumento tiene que ir al salario, todo aumento tiene que ir a esa realidad. Por ello, cuando ya no hubo acuerdo, ellos se bajaron a los $4.12, ya ni siquiera los 10, como lo explican, yo lo vi ayer en un diario, dentro de todo ese nivel, y eso es lo que la señora ministra
buscó varias formas y alternativas, ¿qué se va a decir? Para ver si nos poníamos de acuerdo. Por ahí salió unos 25 que fuera, lo lanzaron ahí. Los empleadores dijeron no, que eso es político, que eso era del gobierno anterior que hacía política, pero el gobierno anterior era de ellos. Por favor, eran gobierno, tanto empleadores y gobierno siempre han trabajado juntos y eso no quisieron aceptar absolutamente nada porque dijeron que eso no puede ser así, acordar acuerdos políticos. Acuerdos políticos no es que la ciudadanía tenga un centavo más para poder comprar y eso no queda en el bolsillo del ecuatoriano. Circula en el país, como usted sabe, el Premio Nobel de la Paz les dijo en el mundo que los salarios no era que empobrecían, ni quebraban, ni podían ser obstáculo para que no hay empleo. Eso nunca quisieron discutir, nunca se llegó a eso. Ellos se mantuvieron que viene el costo de la vida durísimo para ellos, para el pueblo no. Y nosotros les dijimos que el pueblo necesita circulante para poder realmente circular todo lo que usted dijo dentro de ese nivel. Y nosotros planteamos también que se note cómo está la medicina, que no hay medicina en los hospitales, que esperamos que el señor Noboa ya no tiene que estar esperando nada, ya tiene que haber medicina en los hospitales públicos y también en nuestros hospitales, digo nuestros, que son los de la seguridad social. Don Mesías, aquí estoy revisando, usted habló de 9,32, en lo que explica Primicia. La Cámara de Industria de Producción dijo que lo que cabe es que el aumento que ustedes plantean sea fijado en función de la inflación proyectada para el próximo año 2007, según un informe oficial del Ministerio de Finanzas, conforme lo establece, es decir, 9,32 centavos de dólar. Pero a través de otro comunicado, la Cámara de Industria de Producción informó que no ha recibido información alguna respecto del dictamen de disponibilidad presupuestaria que tiene actualmente, ¿verdad?, el gobierno sobre el impacto fiscal de un potencial incremento salarial. Es decir, lo que están diciendo aquí es que eso podría ser, por eso lo han negado, pero que no pueden aplicarlo porque todavía no hay un informe sobre el impacto fiscal que tendría ese incremento. Es decir, les falta información proyectada, para ellos indican. Pero usted acaba de decir algo muy importante, don Mesías. Ellos se encargan de proyectarse siempre en base al tema de la famosa inflación que le genera a ellos los costos de producción, de importación, de exportación, los gastos de pago de salario, etcétera, los costos de producción en general, etcétera. Pero en cambio, no se toma en cuenta lo que pasa en la vida actual, hablemos del trabajador. En el tema de inseguridad, don Mesías, acabo de hablar con el presidente de la UNE del Guayas, Hilario Beltrán, y los padres de familia ahora están obligados a enviar a los hijos en taxis o en furgonetas, ya no pueden caminar con ellos porque el trayecto los asaltan, los matan o los vacunan. Eso incrementa el gasto del estudiante. Dos, el tema del internet. Están pidiendo que por favor se logre que ahora este gobierno de corto tiempo logre que las empresas Movistar y Claro se encarguen de ampliar el nivel de entrega al Estado de internet porque no tienen plata pues para pagar y hay 200.000 estudiantes que están fuera del sistema educativo por el tema de la inseguridad, la violencia, el narcotráfico y también ahora con esto que se habla del fenómeno del niño que se avecina. Entonces, eso es mucho más que la inflación que plantean los empresarios, no toman en cuenta estas partes reales que está viviendo el pueblo en general, don Mesías. Gracias porque usted le diga al pueblo lo que está pasando, lo que pasa y lo que dicen.
ahí ellos, verá, tuvimos en la primera reunión ecuatorianos y ecuatorianas, sí hubo un informe del Banco Central y del Ministerio de Economía, pero lo grave fue que hablaron maravillas y que estaba bien la economía y no pasaba nada. Eso, ellos también se acogían a eso al principio, ahora que bien que hayan cambiado. Ellos decían, ahí está el informe. En lo que estuvimos de acuerdo juntos, que en el informe que dio tanto el Banco Central y el Ministerio de Economía, jamás informaron la deuda externa, que ya pasaba de 60,000, como usted conoce. Jamás informaron la deuda externa, interna que usted sabe el cuánto deben al Seguro Social, 25,000 millones, y los empleadores que han de estar escuchando, estén en las páginas del IES, deben más de 2,000 millones. Eso nosotros les hacíamos ver, hubo varias reuniones dentro de todo ese nivel. Con la ministra actual tuvimos en la práctica 2 reuniones para ver que si se podía hacer. Porque el reglamento también es mal hecho del Consejo del Trabajo. Dice que tiene que reunirse solo en noviembre 3 veces. Una para informar, la otra para decir si se ponen de acuerdo y la otra le corresponde al gobierno. Eso se planteó por parte de la CEDOCUTPUT. Está planteado que el Consejo del Trabajo debe de funcionar. Y aquí aclaremos, no es que pagan ahí, nos pagan para que estemos, representamos a las organizaciones. No es que nos pague el gobierno, que por eso queremos. Se quedó y se aprobó que se discuta cada 2 meses y que se discuta sobre una política nacional salarial, una política general, que se discuta sobre un empleo digno en el Ecuador, que se discuta sobre la producción, que se discuta lo que dijo usted al inicio, sobre la economía, que por qué no podemos discutir los ecuatorianos que bajen los intereses de la banca privada internacional y nacional, y que venga economía de afuera, pero dentro de las políticas que dé el gobierno, que debe de ser que estamos en un país dolarizado, no en un país con 2 monedas, y eso se discutió dentro de todo este proceso para ver que haya argumentos técnicos, pero ellos dicen que lo técnico es lo que dijo usted, inflación y técnico, y punto. Y como la inflación daba $4 en el momento y 12 centavos, que eso están de acuerdo. Así no puede ser de tratar las cosas. Yo creo que todos los ecuatorianos debemos de apuntar a políticas reales, a una reestructuración de la seguridad social, que es lo que va de la mano en los salarios, ojo, a una política de salarios para todos los ecuatorianos, que debe de haber un estudio técnico. Y nunca, don Emilio, nos informaron en el país si hubo comisiones sectoriales o no. Ahora comienzan a decir, no hubo. Y descubrimos que no hubo comisiones sectoriales para ver cómo están los sueldos. Un ejemplo, los periodistas, los trabajadores en las haciendas, los trabajadores en flores, en caña, en todos los niveles. Esas comisiones siempre nos han ayudado para desarrollar y hacer acuerdos dentro de todo este nivel. Pero ellos dijeron que no aceptaban ni un criterio político, hasta se dijeron, y no tengo recelo de decirlo, aquí no estamos tratando programas sindicales, aquí estamos tratando de lo que ellos planteaban, era lo que siempre buscan, producción y con donaciones. Por eso no se debatió ahí, no le se corresponde ahora al gobierno hacer este aumento. Don Mesías, para cerrar el diálogo, y no debatieron ahí sobre lo que en cambio ellos sí han convencido a este gobierno, que se les haga las remisiones del pago de intereses
del impuesto a la renta, indicando que dentro de ese decreto está el tema de incentivar el empleo y que van a garantizar nuevamente que si el gobierno les condona y les perdona el pago de impuesto a la renta, en lo que hay conflicto de intereses en las empresas que son parte de la familia Noboa también, no discutieron de ese tema, porque para ellos sí, el embudo, la parte ancha, y para la clase trabajadora del pueblo, la parte más delgada del embudo. ¿Qué pasó con esas reformas que en cambio ellos sí van a tenerlas a su favor, con el cuento de que van a darle muchísimo empleo al país, tal como lo proyectó Lazo y Moreno también en su momento? Mire, como usted lo dice y lo está orientando también en el informativo, nosotros habíamos discutido de todo, habíamos dicho que ellos nunca han perdido y les dijimos que tenían una contradicción y le planteamos, porque en la revista económica que tienen, ahí publican todas las ganancias que tienen. En la revista Vistazo, que también son parte, les habíamos planteado que está, y ahí está publicado las ganancias, y siempre han tenido condonaciones, siempre han tenido subsidios. Al pueblo sí hay que quitarle subsidio. Al pueblo está dentro de todo esto. Y por eso también ofreció aumento, acuérdese, ecuatorianos, planteó que hay que aumentar a $500, o es solo en campaña electoral. El anterior gobierno también tenía ofrecido que iba a crear 1 millón de empleo y no creó. Y ahora en el proyecto dice que les incentiva a los empleadores que críen empleos a la juventud, pero que ellos sí los subsidiarán, pero que ellos ahí sí van a tener ellos subsidios del gobierno y reconocimiento del gobierno. ¿Por qué aquí no tiene que haber una política de Estado para el pueblo ecuatoriano, no una política para mis empresas, para mi banca, para esto? Eso nosotros hemos discutido y por eso se acordó que ese Consejo del Trabajo, que está el tripartismo, están cuatro, y ojo, el FUT recién llega a los más de 14 años a llegar al Consejo. Usted lo sabe, eso. La prensa lo sabe. ¿Quiénes integran Y actualmente el Consejo ahora de son Trabajo, don cuatro Mesías? de los trabajadores, perdón, cuatro de los trabajadores y cuatro de los empleadores, más sus suplentes. Son 8. Estando siendo tripartito ahí, y ahí yo he visto están los bananeros, llevaron al presidente de los bananeros a decirnos que era también amigo del gobierno y que por eso quería él hacernos una explicación. Mire, todos los argumentos se fueron cayendo cuando ellos plantean que es solo técnico inflacionario, pero no reconocen cómo está la carestía de la vida, lo que dijo usted, cómo está lo que nos cuesta ahora para la educación, cómo está lo que ahora hay que comprar hasta aguja, hilo en los hospitales para una operación. Esas cosas es lo que nos indigna y rechazamos cuando se quiere decir que aquí en el país podemos estar bien sin dialogar, sin abrir diálogo. Y le dejamos claro ahora en este tema. Cuando se dice que es que el Código del Trabajo de los 38 ha sido tan fuerte para que no crear empleo, les decimos, ¿cómo han vivido hasta ahora? Y nosotros presentamos cada rato nuevos códigos técnicos para el desarrollo, técnicos para que pueda legislar tanto empleador, trabajador y productores. Ahí eso no quieren que se discuta. Ahí está un código que le planteamos a la Asamblea, que lo discuta y no que se los deje guardando en los archivos como lo han hecho. Lo grave es que este gobierno tiene 1 año, 6 meses. Eso para nosotros es que si este gobierno quiere, no tiene que primero estar la reelección antes, sino solucionar lo que está pasando ahora en el país, la inseguridad, limpiar la ecuatorianos para todos los ecuatorianos y no privatizar las áreas estratégicas. Para nosotros eso es vital,
Para el pueblo ecuatoriano no se puede vender al petróleo, no se puede vender a las telefónicas y no se puede vender a las eléctricas, porque usted sabe, el anterior gobierno dejó firmando 8 contratos de concesiones, como ellos llamaban la palabra que la usaban dentro de este nivel. Por eso llamamos al pueblo ecuatoriano, llamamos también a los medios de comunicación, que todos debemos de afirmar una política para que el país salga de ese pozo tan profundo que dejaron ya de varios gobiernos y este último peor. Eso tenemos que discutir dentro del proceso para salir adelante, para que el país gane. No se trata que aquí el movimiento sindical está pidiendo canonjías, se trata que el movimiento sindical le dice, hagamos un trabajo digno y contratemos a la gente dignamente. Estamos de acuerdo, pero sentémonos a discutir tanto trabajadores, empleadores y gobierno y el pueblo en general con los medios de comunicación para que esto sea, vean, quién propone el FUT siempre ha propuesto, siempre ha planteado y después ha salido a las protestas. Don Mesías, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en este importante diálogo sobre el tema de sueldos, salarios y la visión de ustedes en el aspecto social frente al gobierno en los asuntos que urgentemente hay que solucionar en materia económica y de empleo. Muchas gracias, don Mesías. Buenos días. Gracias a usted, buenos días. Que tengamos ahora acá en Quito, siguen las fiestas de Quito, que sean mesuradas y que sean realmente controlados dentro de todo este nivel. Y en el Ecuador, este fin de año, que es lo más duro para los ecuatorianos, porque es Navidad y Así los es. pobres es donde, cómo sacamos para la Navidad del pueblo, para los hijos, para la familia. Eso es lo que debe de preocuparnos ahorita. Para eso se necesita que todos trabajáramos, todos estuviéramos dentro de ese nivel. Gracias, don Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT, es presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Vamos con una breve pausa ecuatorianos. Al retorno estará el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Vamos a hablar de temas muy importantes que tienen que ver con el tema jurídico, legal, respecto al gobierno saliente, ¿verdad? Las implicaciones que hay en el informe que brindó la Asamblea, las responsabilidades del gobierno de Guillermo Lasso, el presidente fracasado.